Cordial saludo, estimados aprendices. Bien, el objetivo de esta web o de este video es el de poderlos apoyar en la creación sobre aquellos modelos y diagramas que ustedes deberían presentar en esta fase de planeación e incluso algunos que debieron presentar en la de análisis. Bien, el objetivo es poderlos guiar tanto en la construcción como en el contexto de cómo o qué es lo que pretende describir cada diagrama o cada modelo. En este caso les voy a dar apoyo en cuanto a la creación del modelo conceptual y el modelo lógico de base de datos. Y tenemos también unos diagramas de caso entre ellos el de caso de uso, diagrama de clase, el diagrama de componentes y el diagrama de despliegue. Para eso vamos a hacer este tipo de diagramas o de modelos desde una herramienta muy intuitiva, muy profesional, como es esta llamada StarUML. Una herramienta que es muy utilizada no solamente por la ingeniería del software, sino también por otra ingeniería para poder modelar o diagramar sus proyectos. En este caso vamos a usar UML. Esta es una versión paga, pero hay unas versiones que también son de uso libre. Bien, entonces la idea es que podamos hacer aquí bien organizado todos nuestros modelos y diagramas de tal forma que podamos hacerlo de una forma rápida e intuitiva. Entonces dentro de estos diagramas tenemos el primero, que es el diagrama de modelo conceptual. Yo aquí lo que hice fue crear una carpeta principal, lo cual también podemos decirle que es un paquete, y entre esos paquetes voy creando otros paquetes, un paquete para cada diagrama y cada modelo, y desde allí fui agregando todos los elementos para tener de forma organizada, así como lo ven ustedes aquí. Aquí le puse como título modelado del sistema. Entonces aquí creé el modelo lógico, el modelo conceptual, el diagrama de caso de uso, el diagrama de clase, en fin. Entonces aquí de esta forma yo pude ir organizando, y aquí los tengo cada uno dentro de cada carpeta o cada paquete. Vemos aquí cómo está organizadito con sus elementos. Bien, también les voy a explicar, o sea, no solamente es que vamos a aquí la imagen, sino cómo creamos cada una de estas figuras. Entonces bien, vamos a comenzar por el modelo de caso de uso. Modelo de caso de uso, entonces vamos, perdón. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es, primero que todo es cómo creamos este modelo o diagrama de caso de uso. Entonces tengamos en cuenta algo, mira, que el diagrama de caso, vamos a pasarnos para el diagrama de caso de uso, es este, aquí. Bien, ya estamos en el diagrama de caso de uso. Tengamos en cuenta que hay caso de uso y diagrama de caso de uso. Bien, el caso de uso es un modelo, miremos aquí está, es como esta ficha, es una ficha donde vamos a describir ese caso de uso, pero de forma textual. Casi todas esas fichas, hay diferentes autores de estas fichas, pero todas se enfocan en lo mismo, en cómo es, por lo menos en casi tienen en común muchos de estos ítems que pide aquí, como el ID, el caso de uso, aquí va el nombre del caso de uso, los actores que van a ir, el propósito de ese caso de uso, las precondiciones, es decir, qué se realiza antes de ejecutarse el caso de uso y qué se ejecuta después en las postcondiciones, si hay una relación incluye o include, si hay una relación que extiende o extende, bien, o si hay una que hereda de otra, y así. En esta parte podemos ver aquí, por lo menos, que aquí es el lugar donde, o la parte donde vamos a hacer el flujo de eventos de lo que el sistema debe realizar. Y en fin, son muy parecidas estas fichas, pero una cosa es esta ficha del caso de uso y otra cosa es el diagrama de caso de uso. En este ya vamos a representar esta misma información, pero de forma gráfica. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a pasarnos para el StarUML. Vamos a explicar cada una de estas partes y cómo se hace cada línea de esa. Bien,
Cuando creamos el diagrama de caso de uso o cualquier diagrama, acá se nos va a cargar las herramientas necesarias para ese diagrama. Todas no manejan los mismos elementos, entonces cada que elegimos qué tipo de diagrama o modelo vamos a utilizar, así de igual forma se cargan aquí los elementos. Entonces, como estamos hablando del diagrama de caso de uso, vamos a abrir otra pestaña por acá, nuevo. Ya creamos un nuevo proyecto. Le damos aquí continuar porque esta es de uso pago, pero les dije que hay una de uso libre. Bien, entonces yo por lo menos comienzo en esta parte aquí. Puedo quitar esto para eliminar un paquete de esto, una carpeta esta, digámosle carpeta, clic derecho y eliminar del modelo. Ya. Entonces lo que voy a crear una carpeta principal o un paquete, que se llama paquete principal. Y ese paquete le voy a dar modelado del sistema. Va a ser donde voy a guardar todos mis modelos y modelados del sistema. Ya tenemos. Y dentro de cada paquete esto ahora sí voy a crear, entre ellos primero el diagrama de caso de uso. Le voy a crear un paquete aquí. Y este paquete le voy a colocar caso de uso. Ya, el diagrama para que diagrama de caso de uso. Y aquí si voy a crear ya el diagrama, entonces le doy clic derecho y le voy a decir adicionar diagrama, y debe estar por aquí diagrama de clase, diagrama de paquete, de objeto. De aquí está el diagrama de caso de uso. Y de una vez cuando le doy doble clic aquí se me va a abrir acá. Entonces aquí todos estos diagramas que vaya creando se van a ir ubicando aquí. Y ya tenemos, mira como voy creando la estructura organizadita, en la cual ya tenemos la carpeta del paquete principal y dentro de ella vamos a crear otros paquetes. Vamos a comenzar primero con este, luego creamos las demás carpetas o paquetes donde vamos a ir agregando los demás modelos. ¿Ya? Entonces vamos aquí, entramos aquí y mira que ahora que estoy en el diagrama de caso de uso, las herramientas que se me cargan son muy distintas de las que manejan cuando abrimos el otro tipo de diagrama o de modelo. Pero en realidad, ¿qué es un caso de uso? Bien, digamos que un caso de uso es cada uno de los requisitos funcionales de alto nivel de nuestro sistema. O sea, es decir, un caso de uso nos permite capturar e identificar lo que es la funcionalidad que tiene que llevar a cabo nuestro sistema. Y además podemos incluir, allí vamos a incluir actores, extendiendo los actores los vamos a entender a los actores como elementos externos a nuestro sistema. Ahí debemos tener en cuenta que un caso de uso lo que va a realizar es la especificación del comportamiento de dicha funcionalidad. O sea, cuál es el comportamiento de ese caso de uso. O sea, tanto el comportamiento básico como el comportamiento estándar. Entonces, por ejemplo, suponiendo que estamos modelando una función de calculadora, pues la operación de sumar, restar, multiplicar, dividir, etcétera, esos van a ser unos casos de uso del sistema de la calculadora, ¿ya? Pero la función de igualar, exponencia, y digamos que esta no va a ser parte de esa funcionalidad, porque la funcionalidad van a ser restar, multiplicar, dividir, etcétera. Entonces, dicho de otro modo, lo que podemos decir es que o sea, en un paradigma de programación orientada a objetos, pues cada caso de uso se va a convertir en un método. Cuando estemos viendo las clases vamos a ver cuáles son esos métodos. Entonces esos casos de uso se convierten en un método que a su vez podrá invocar a otros métodos, pero también hay que tener en cuenta que no todo método va a ser un caso de uso. Como decíamos ahorita de la funcionalidad de igualar exponenciales dentro de una calculadora, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, o sea, digamos que en resumen, un caso de uso es como un elemento que nos permite ofrecer una descripción textual completa de todo lo que va a hacerse en esa funcionalidad. Es decir, que se va a describir qué es lo que se va a representar. O sea, se va a representar la interacción entre los actores y el propio sistema. Para ello debemos utilizar un formato donde se va a indicar toda la funcionalidad para ese caso en concreto. Bien, entonces
Ese formato, esa es la ficha que le había mostrado anteriormente sobre lo que es el, el caso de uso que les mostré acá. Entonces utilizamos primero este formato para luego llevarnos al diagrama de caso de uso. Luego de que esté documentado lo llevamos al diagrama gráfico. Bien, entonces el diagrama ya el diagrama como tal, no el caso de uso, sino el diagrama como tal. O sea, el caso de uso, ese nos va a permitir representar ya, pero de forma gráfica, en donde vamos a reflejar todos los casos de uso de nuestro sistema. O sea, ya esto aquí lo que les decía es que este ya nos va a permitir reflejar todo lo que contextualizamos en cada una de estas fichas de los casos de uso, ¿ya? Pero ¿cómo haríamos todo eso en un software como Star UML? Bien, entonces aquí ya les hice que es un proyecto pequeño sobre una facturación, donde vemos que hay un actor administrador, un actor vendedor, un actor cajero, un actor cliente, un actor sistema. Y tenemos cada uno de estos métodos o casos de uso. Unos extienden hacia otros en una relación de include, una relación de extend, como este que está aquí, como este que está aquí, que son relaciones que extienden a otro caso de uso. Pero ¿cómo así? Bien, miremos aquí el administrador. El administrador se supone que es el que da los permisos. Entonces, pero aquí hay una relación include con un caso de uso. ¿Por qué? Porque siempre que se dé permiso, ¿qué hace el caso de uso? Pues debe ir a buscar el vendedor para ver si existe, porque le va a dar permiso a este actor que se llama vendedor. Luego que le da permiso, pues él tendrá acceso a lo que tiene que ver con la generación de factura. Esta flecha que vemos aquí nos representa una generalización o digamos una herencia, porque este vendedor hereda características del administrador, pero el administrador puede dar permiso mientras que el vendedor no da permiso. Pero esto lo que dice es que el vendedor hereda algunas características. Eso lo vamos a ver también como en el diagrama de clase tenemos la relación de herencia. Bien, entonces si seguimos la secuencia, luego de que ya le dan permiso al vendedor, el administrador le da permiso, ya él puede empezar a generar la factura. Pero aquí tenemos otros casos de uso, otros métodos que tienen una relación directa, como es el tipo de venta, el cual tiene también a su vez que nos pregunta que si es a crédito o es de contado. Y aquí hacemos un extend. ¿Por qué? Porque los extend siempre van en función de una condición. Entonces si es a crédito, entonces va a llegar este extend y nos va a preguntar cuánto es el plazo para ese crédito de factura, 30 o 45 días, depende de lo que esté establecido por la política de la empresa. Bien, y luego nos vamos a la forma de pago. Hay diferentes formas de pago. Suponiendo que el cliente eligió pagar con tarjeta de crédito, también mira que se crea una relación include debido a que se debe validar la tarjeta. Entonces siempre que se pague con tarjeta de crédito hay que validarla. Bien, y aquí vemos que hay una relación extend, porque en ese momento de pronto el cliente pide ayuda, solicita ayuda. Puede ser sobre el uso de cómo es el uso de la tarjeta, o cualquier ayuda que solicite el cliente sobre el proceso de tarjeta de pago con tarjeta de crédito. Entonces se va a una relación extend que también se crea a partir de una condición. Si el usuario pide ayuda, se activa la relación extend. Entonces, mirando acá cómo sigue el procedimiento, después de haber elegido el tipo de pago, la forma de pago, ya se puede generar la factura y se genera en el actor cajero. Luego este actor cajero también tiene una relación directa en la que ya se contabiliza la factura. ¿Y a dónde va a llegar esa factura contabilizada? Al actor sistema. Puede ser otro sistema externo o al mismo sistema de la facturación. Y el último paso, pues ya es ya se le entrega al cliente la factura. Pero ¿cómo realizamos cada uno de estos dibujos que están aquí? Si creamos por acá, como lo veníamos haciendo aquí estamos en este diagrama de uso, le damos doble clic para estar más seguro. Para crear el actor simplemente le damos un clic, lo arrastramos, le hacemos clic, le damos clic aquí. Si le damos doble clic aquí, le podemos hacer varios, para que ya no siga colocando, le damos aquí en la flecha esta, o simplemente le damos clic aquí, clic, y ya se quitó el azul. Esos son los actores.
de esa forma. ¿Cómo creamos ahora los casos de uso? Aquí están estos elipses, podemos hacer lo mismo, doble clic hasta que quede el candadito si queremos ponerlos más rápido, así, y así creamos. Para cambiarle el nombre simplemente le damos doble clic y lo hacemos aquí mismo, o nos venimos acá y también escribimos aquí el nombre que le queremos dar a ese caso de uso. Y también lo mismo pasa con el actor, si le queremos cambiar el nombre al actor. Para colocar lo que son las relaciones, por lo menos una asociación, como vimos allá, entonces podríamos colocar, simplemente trazamos la línea aquí. Si queremos hacer un include, una relación incluyente, aquí, un ejemplo. Espera, no lo hice bien, aquí. ¿Cuál cogí? Espera un momentico, aquí. Vamos a ponerlo hacia acá, ok, aquí, aquí. Espera. Vamos a mirar acá algo. Bien, lo que pasa es que las relaciones incluyentes no se hacen desde el actor hacia un caso de uso, sino desde un caso que extiende o que incluye a otro caso de uso, como en este caso. Entonces podemos aquí hacer un extend, como el que vimos en el ejemplo, también de aquí a aquí. Entre los actores solamente hay relación de dependencia y relaciones directas, o generalizaciones que son las herencias, o relaciones de herencia. Por ejemplo, aquí tenemos una relación de herencia, vamos a buscarlo aquí, generalización se llama, y este hereda actor 4, hereda de actor 1, ¿no? Entonces esta sería la herencia. Entonces, así de esa forma vamos creando todo lo que es el modelo, el diagrama de caso de uso, y queda todo metido dentro de su carpetica. Vamos a crear, por lo menos, que vamos a ver qué diagrama tenemos acá, en que sigue acá. Vamos a seguir con, bien, vamos a coger lo que es el modelo conceptual, este que está aquí. Vamos a analizarlo y vemos cómo lo creamos. Entonces aquí está el modelo conceptual. Le damos doble clic y mira que se despliega, pero ya con otras utilidades, otros elementos. Bien, en cuanto al modelo conceptual, debemos saber que allí solamente nos vamos a enfocar nada más en lo que es las entidades principales del sistema. En este caso tenemos un sistema de facturación, entonces allí lo único que vamos a utilizar es las entidades principales del sistema con sus relaciones y su cardinalidad, o sea, cómo se relaciona una entidad con otra, ¿ya? Y también podríamos agregarle también, en este caso que no se los agregué, los atributos. Entonces, un ID tercero, y luego cómo se relaciona, aquí coloquemos aquí una nueva entidad que se llama cliente, que faltó por aquí, coloquémosla por aquí, cliente, vamos a colocar aquí un ID cliente, listo. Y aquí esta relación no sería con ciudad, sino con clientes. Ciudad se va a relacionar con clientes, tercero con clientes de 1 a mucho, de terceros a clientes, y de igual forma de 1 a mucho entre clientes y ciudad, ¿ya? Listo, entonces podemos dejarla así. Ahí creamos unas relaciones de 1 a mucho. Ya hemos visto también cómo analizar ese tipo de cardinalidades, donde podemos entre entidades crear las relaciones con su cardinalidad. Bien, entonces vamos a ver cómo se crea dentro del ejemplo que estamos creando acá, cómo creamos ahora el diagrama de entidad relación, perdón, el de modelo conceptual. Entonces le damos clic derecho y vamos a agregar un nuevo paquete. Creo que aquí no hay que agregar paquete porque él crea una carpeta nueva aquí. Simplemente agregamos el diagrama de que es entidad relación, para que nos permita crear el modelado o el modelo conceptual. Y aquí nos crea una carpetita de una vez con su símbolo de la base de datos. Entonces vamos a decirle que esto se va a llamar modelo conceptual, data model conceptual, puede ser así, conceptual, o sea que sabemos que es un modelo conceptual. Listo. Y aquí le damos doble clic y se nos activan este tipo de herramienta, como es la entidad. Ya saben cómo arrastramos eso, le damos clic, lo vamos a caer por acá, doble clic, podemos poner las que queramos acá y quitamos, volvemos, le damos clic, ya se quita
el candadito ese que veíamos ahí. Y como les decía, simplemente lo que tenemos que hacer aquí es colocar las relaciones, identificar cada relación. Ya se lo vimos cuando creamos el diagrama entidad-relación en Workbench. Analizamos bastante todas esas relaciones entre una entidad y otra. Entonces aquí en este lo que nos vamos a enfocar, o digamos bien que este modelo conceptual es como una representación abstracta y de alto nivel del conocimiento o del dominio del problema que se busca resolver mediante un sistema. En este caso, como el ejemplo que le estoy planteando, que es un ejemplo de facturación. Entonces eso es el objetivo o lo que busca ese modelo conceptual. También podemos decir que también busca identificar lo que les decía, las entidades, esas entidades más importantes con sus atributos y las relaciones que existen entre cada una de ellas, y en este caso pues sin entrar en detalles técnicos o implementación, nada de eso. O sea que el modelo conceptual vendría siendo como una representación gráfica y lógica, una representación gráfica del dominio del problema que permite comprender cómo se relacionan los conceptos principales antes de llevarlo allá al diseño de la base de datos, al software, ¿verdad? Entonces eso más que todo, a grosso modo, es lo que es el modelo conceptual, y cómo en esta herramienta intuitiva llamada StarUML podemos crear ese modelo. Bien, entonces también tenemos aquí, vamos a ver ahora el modelo el lógico, vamos por el modelo lógico. Entonces vamos a pasarnos para acá, vamos a recoger todas estas pestañas, y aquí tenemos el modelo lógico, aquí que también nos crea un rombito porque también es una base de datos, modelo lógico. Aquí puede ser modelo lógico, y aquí tenemos el modelo lógico, ¿verdad? Y en este caso ya vemos un modelo mucho más avanzado que el conceptual, porque este se va a crear a partir del modelo conceptual, el modelo lógico. Ya acá vamos a trabajar un segundo más con los atributos, con la primary key, con la foreign key, con las restricciones. Ya es un modelo mucho más avanzado que sale a partir del modelo lógico. O sea, en fin, el modelo lógico es la representación, digamos, más detallada y técnica del modelo conceptual, donde los conceptos del dominio, como son entidades, atributos, relaciones, se van a transformar en estructura lógica que puede implementarse, o que vamos a implementar en un sistema, es decir, en un gestor de base de datos como, digamos, MySQL, Postgre o SQL, de las que hemos visto, entre ellas MySQL. Entonces, en este nivel ya de este modelado, lo que se define es cómo se almacenarán los datos, pero aún todavía sin usar comandos SQL, nada de eso todavía. Simplemente es una estructura que tiene como propósito que tiene como propósito precisar digamos la estructura de los datos que vamos a usar en la base de datos. También vamos a poder definir las llaves primarias, las llaves foráneas, los tipos de datos, cardinalidades y esas restricciones. Ya este va a servir de puente entre el modelo conceptual, que es la idea general, y el modelo físico, que ya es la estructura que vamos a implementar con el código SQL. Entonces, en resumen, digamos que el modelo lógico se debe precisar sobre cuál, y aquí se debe precisar, si debemos hablar sobre cuál es la base de datos en la que vamos a implementar nuestra base de datos. Entonces, aquí tenemos cada una de las entidades, también se activa igual que el modelo conceptual, porque lo veamos como si fuera un modelo R. Entonces aquí tenemos ya por lo menos en esta entidad cliente, tenemos que hay una PK, una primary key, una restricción de nulo, que puede ir vacío, y los tipos de datos con sus longitudes, con su capacidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Creándolo desde vamos para acá, vamos a primero vamos a crearlo. Igual que el otro, lo que hacemos es crear el diagrama, porque en este nos trae de una vez el paquete, no tenemos que hacer agregar el paquete primero y después el diagrama, sino que agregamos el diagrama, y este también lo vamos a colocar como un R aquí.
pero le vamos a colocar que este es data model lógico. Ya, listo. Hay algo ahí, quitemos, listo. Y dentro de este, entonces si vamos a agregar el diagrama de... ya está creado, ya está dentro, perdón, ya está dentro, aquí está. Le damos doble clic y ya estamos ubicados sobre ese diagrama lógico. Y por lo menos vamos a agregar una entidad, lo mismo que hicimos, 1, 2, 3, 4, 5, quitamos aquí esto. Y por lo menos digamos que este es el cliente. Entonces le colocamos aquí que esa actividad se va a llamar cliente. Entonces le vamos a agregar a este cliente atributo, entonces el ID cliente, y le vamos a decir que vamos a agregar otro, le vamos a decir que también va a tener un nombre, vamos a ampliar más esto aquí, aquí se ve muy pequeño, ya. Listo, y vamos a decirle que este ID cliente va a ser la llave primaria, la cual también la podemos colocar por acá, o le damos clic aquí y la elegimos aquí, o también le damos clic aquí y acá se nos despliega estas propiedades donde podemos decir si es una primary key o una foreign key. En este caso es una primary key, ahí, y le podemos dar aquí el tipo de datos, si es un entero, integer, y listo, ya tenemos eso. En el nombre hacemos lo mismo, le vamos a decir qué tipo es, le decimos varchar y él nos lo trae, lo escribimos y ahí está. Y así vamos creando, vamos a crear una llave foránea, vamos a crear una restricción al nombre, le decimos que va a ser que es nulo, también le podemos colocar que es nulo. Bien, le podemos colocar aquí nulable, aquí le ponemos aquí, listo, ya quedó ahí. Aquí, o sea, siempre que damos clic aquí sobre el ID, sobre el atributo, se nos despliegan las propiedades de ese atributo. Entonces aquí vemos ya, listo, marchar, el ancho de esa va a decirle que es 120, listo, y ahí tenemos eso. Y así podemos seguir agregando más atributos aquí con el más aquí, o doble aquí, y aquí le damos también seguir agregando. También podemos crear las relaciones hacia otra entidad, pero hagamos algo. Vamos a crear aquí una llave foránea, porque esto, suponiendo, se va a relacionar con una tabla ciudad. Conocemos aquí la tabla ciudad, por un ejemplo, tabla ciudad. Sobre esa tabla ciudad vamos a agregarle un atributo, y ese atributo va a ser ID ciudad. Aquí tenemos ese atributo, listo. Vamos a colocar un nombre a nombre, listo. Y esta va a ser una primary key, aquí le decimos aquí primary key. Entonces ya tenemos la ciudad. Entonces acá tenemos, como vamos a relacionar esta entidad con ciudad, pues ya habíamos visto que la relación parte, en este caso sería de una a muchos, pero la relación parte desde aquella que es la entidad dependiente. ¿Y cuál es la entidad dependiente? Donde va la llave foránea, o lo que podríamos decir también, ¿dónde va la llave foránea? En la tabla dependiente. ¿Y cómo sabemos que es la tabla dependiente? Pues porque esta tabla va a depender de ciudad, porque al momento que estemos, un ejemplo, digitando la información de aquí del cliente, nos va a pedir ciudad, y lo que quiere decir que debe existir ciudad. Entonces cliente depende de ciudad, mientras que si estamos creando ciudad la podemos llenar sin que nos pida ningún otro requisito. Esa que esta tiene vida propia, ya sobrevive por sí sola. Esta es una entidad fuerte, una entidad débil. Entonces en este caso vamos a crearle un atributo más, que va a ser una llave foránea, que es con la cual vamos a hacer la relación de uno a mucho hacia ciudad, en este caso sería la primary key de ciudad. Entonces vamos a crear aquí que es ID ciudad, y le vamos a decir que esto es una llave foránea, aquí foreign key, listo, y que es de tipo integer, o sea que es entero, listo. Pero mira que aquí vamos a crear aquí una relación de uno a mucho. Vamos a ver si nos permite de aquí pero no, eso había que hacerlo antes. Bueno, ya que no lo hicimos, lo ponemos desde acá, de uno a mucho. Esto la debimos haber hecho antes y nos crea de una vez la tabla, la entidad y con la relación, pero ya la podemos hacer desde acá, de uno a mucho, que es esta.
Le damos clic aquí, la arrastramos, ya tenemos la relación. Y así. Bien, entonces en ese orden de ideas, así es que podríamos crear una relación. Aquí relaciones de uno a uno, ya también miramos el contexto, ya lo hemos analizado en otras clases, el contexto para relación de uno a uno, de muchos a muchos. Sabemos que cuando es de muchos a muchos se nos genera una tabla intermedia que es la que va a hacer la relación de uno a muchos entre las dos tablas que tienen la relación de muchos a muchos, como vemos aquí. Aquí podríamos decir que aquí hay una relación de muchos a muchos, ¿verdad? Aquí. Pero no se hace así, sino vamos a echar hacia arriba, no queda aquí. Pero en este caso no, automáticamente lo que se genera es una tabla intermedia que nos va a permitir hacer como un puente entre estas dos tablas donde la relación es de muchos a muchos, porque muchas facturas pueden relacionarse con muchos productos de acá y muchos productos pueden relacionarse con muchas facturas de acá. Podemos mirarlo de esa forma, ¿ya? Listo. Entonces aquí le podemos decir que muchas ciudades se pueden asociar con muchos clientes de acá, pero un cliente solo va a estar asociado a una ciudad. Lo miramos de esa forma. O muchas instancias de acá, muchas instancias van a estar asociadas. ¿Qué son instancias? Registros. Por cada uno de los registros de la tabla, en este caso digamos la entidad. Muchas ciudades van a estar relacionadas en muchos registros de acá, pero cada registro de estos de acá de clientes va a estar asociado solo a un registro de acá. También podemos mirarlo en ese contexto. Entonces así es que creamos el modelo, nuestro modelo lógico. Ya de aquí lo que nos va a generar es el modelo, en este caso el modelo físico, que para esta ocasión no lo traemos porque ya eso es cuando ya incluso ya lo hicimos en una clase donde ya utilizamos lo que es el código SQL y creamos allí una base de datos con sus respectivas tablas. Entonces bien, vamos a ver rápidamente ahora lo que es un diagrama más, que es el diagrama de componentes. Vamos a analizarlo aquí. Cerremos todo esto y aquí tenemos el diagrama de componentes. Le damos doble clic, aquí está, y este es el diagrama de componentes. Digamos que el diagrama de componentes de UML lo que va a representar es una estructura, ¿sí? Una estructura física del sistema, o sea, mostrando cómo se organizan los módulos de software, sus dependencias y cómo interactúan entre sí. Cada componente es una pieza. ¿Cuál es un componente? Este es un componente. Este es un componente, este es un componente. Este que está aquí, perdón. Y este es un componente. Estos son los paquetes. Bien. Cada componente, entonces, como decíamos, es una pieza del sistema. Entonces, por ejemplo, un módulo, un servicio o una librería puede ser un componente del sistema, lo cual expone interfase y utiliza además otras como esta que vemos: interfase, vemos clase y vemos datos, aparte de otro componente exterior. Bien. Entonces, en un software como este que tenemos aquí de facturación, o en un modelado para un pequeño proyecto de facturación, suelen tener, como vemos aquí, guiándonos a un patrón de diseño como el MVC, modelo vista controlador. Aquí nos va a dar 3 capas, donde estas capas se van a conectar entre sí. Y miramos como en la capa de interface, que viene siendo como la capa de presentación, que les había explicado lo que va a poder ver el usuario a través de un sitio web. Todo lo que se ve allí son estas interface o capa de presentación, como es el menú, el logueo, los diferentes formularios. Y tenemos también aquí lo que es la capa de clase, que es lo que se llama como también lógica del negocio, o también le podemos decir el controlador, ¿sí? Y acá abajo tenemos otra capa que es ya la capa de datos. Pues todas estas capas forman el modelo vista controlador. Pero aquí, como que estamos viendo aquí, porque aquí vemos un API REST, ahorita les digo que es un API REST, y aquí vemos también unas relaciones de dependencia y de asociación. Entre ellas vemos cómo hay una interfaz logueo. Siempre que entramos a un sitio web, por lo general nos va a pedir un logueo, o sea que metamos nuestra credencial para poder acceder allí a ese sitio, ¿verdad?
Entonces después que ya ingresamos nuestras credenciales y el sistema detecta que si estamos registrados, pues nos va a abrir el menú, y el menú queda ahí dentro del menú las opciones que nos van a desplegar las diferentes interfaces, el menú de cliente, el menú de vendedor, etcétera. Pero luego esto, para poder interactuar con la base de datos, hay algo que se llama la capa de negocio o controlador de las clases, que cada clase esta lo que hace es darle el comportamiento, cuál es el comportamiento de cada una de estas interfaces, ¿verdad? Dentro de esta capa lo que hace es luego conectarse a las bases de datos para poder ya hacer la tarea, digamos así, la tarea de lo que cada interfaz de esta, por lo menos el usuario mandó a buscar un cliente. Entonces el controlador lo que hace es preparar toda esa sentencia para luego llegar hasta la base de datos y traer esa consulta, o agregar o actualizar. Aquí en este caso vemos que hay un API REST, ¿verdad? Entonces digamos que en un diagrama de componentes de un sistema como este, que es de facturación, el API REST o un API o un RESTful también es, digamos que es un componente intermedio que actúa como un puente, digamos como un puente de comunicación entre el frontend, que es este, el frontend este, y el backend, que el backend vendría siendo este, ¿verdad? Entonces actúa como un puente entre la interfaz de usuario y el backend, podríamos decir. Perdón. Entonces para eso utiliza la lógica de negocio y la base de datos. Entonces, en resumidas cuentas, el API REST lo que va a hacer es como un puente entre la interfaz de usuario y el backend, teniendo aquí la capa de negocio que se va a conectar con el API REST, y este API REST luego se conecta con la base de datos. Es decir, que el API REST lo que es como una interfaz de servicio web que nos permite, digamos así, que diferentes aplicaciones, por ejemplo una página web, una app, un móvil o un sistema externo, intercambien datos usando ese protocolo HTTP, que ese es el mismo protocolo, ustedes han visto el protocolo que usa el navegador web. Es decir, que el API REST sería el componente que expone esos servicios del sistema, de modo que el usuario no va a acceder directamente a la base de datos, sino a través de esa capa, ¿ya? No va directo aquí, de aquí no pasamos directo acá, no. Primero pasamos por estas capas y para llegar acá. Eso le da seguridad al sistema, porque se supone que allí vamos a manejar unas restricciones, unos protocolos que nos van a dar seguridad al sistema al momento de conectarnos a la base de datos. Bien, eso a grosso modo es lo que es digamos que es como lo que es el modelo lógico. También podemos ver, vamos a ver otro modelo, como es el modelo de despliegue, modelo de despliegue. Yo aquí lo tengo hecho sin buscarlo aquí. Y aquí, ¿cómo hacíamos esto? Vamos a mirar cómo hacemos este modelo. Bien, suponiendo que estamos acá vamos a pasarnos para aquí. Entonces vamos a crear de vuelta también otra carpeta, otro paquete aquí, y le vamos a agregar aquí un paquete. Aquí sí hay que crear paquete. El paquete que le vamos a decir que eso va a ser, es un diagrama de despliegue. Diagrama de despliegue. Ya. Listo. Y dentro de ese diagrama de despliegue vamos a crear precisamente el diagrama de despliegue, que dice ¿dónde está? Secuencia, deployment, diagram. Aquí está, lo seleccionamos, le damos doble clic, estamos trabajando en él. Entonces, como pudimos ver en el diagrama de componentes, lo que hace es que nos permite crear un paquete, y dentro de esos paquetes vamos a colocar cada uno de esos componentes organizados. Entonces, por lo menos aquí vamos a crear inicialmente aquí un paquete, un backup, ¿ya? Y le damos un nombre, le vamos a decir que esta es la interfaz, una interfaz, también le podemos decir capa de presentación, algo así también, y la trasladamos acá y la ampliamos. Dentro de esta capa vamos a meter todo lo que tiene que ver con las interfaces, de tal modo como lo vimos acá, la interfaz de logueo. Entonces, para eso queremos
podemos agregarlo desde aquí mismo. Perdón, un segundito aquí, desde interfaz. Vamos a agregar el componente aquí. O simplemente lo cogemos de acá. Entonces, para más organización lo cogemos de aquí mismo. Clic derecho y agregamos el componente aquí en Add y el componente. Entonces le ponemos el nombre. Va a decir que este va a ser la interfaz de logueo, como vimos en el ejemplo. Y lo arrastramos por acá. Vamos a agregar la interfaz de menú. Clic derecho, otro componente, y le vamos a poner que este va a ser menú. Yo siempre acostumbro a ponerle aquí una I de interfaz. Ahí. Y aquí también una I de interfaz, pero con el nombre que se va a hacer menú. Vamos a decirle menú. Listo. Ya. Y también lo arrastramos para acá. Ya en cuanto a esas relaciones que le vamos a decir relación de dependencia, lo que vamos a relacionar, por lo menos en este caso aquí, el logueo, lo que hicimos ahí. Listo. Y aquí seguimos creando el resto de componentes de tal forma como lo vimos acá, hasta llenar todas las interfaces que tiene nuestro sistema. En la siguiente capa, en una capa de clases, donde vamos a manejar toda la lógica que les había comentado. Creamos también aquí, pero donde dentro de diagrama de despliegue creamos ahora otro paquete, y dentro de ese paquete le vamos a colocar que estas son las clases, o podemos ponerle lógica. Vamos a decirle que son clases. Vamos a ponerlo clases. ¿Está? Listo. Y ahí está el de clase. Listo. Y aquí también obviamente tenemos que agregarle componentes. Entonces, dentro de ese componente, cada una de estas interfaces va a tener una clase. Entonces arrastramos esto, lo ampliamos aquí, y dentro de eso vamos a meter el componente, el cual le vamos a llamar aquí, como vamos a decirle que esta es la de logueo. Este es una C, referenciando lo que es clase, y le decimos logueo. Les dije que cada una de estas clases lo que va a determinar el comportamiento de cada una de estas interfaces, de qué es lo que cómo se van a conectar con la capa de datos, y así sucesivamente seguimos conectando, creando cada componente para esto. De igual forma creamos una conexión de dependencia, lo hacemos así para que podamos identificar que esta se asocia con esta clase de logueo, y así conectamos o colocamos el resto de todas nuestras tablas del sistema de base de datos. Y por último también creamos lo que es el paquete de, en este caso sería datos, ¿verdad? Entonces colocamos aquí datos, aquí le colocamos datos. Dentro de datos también vamos a crear los diferentes componentes. Tenemos uno por lo menos acá. Vamos a colocarle que ese componente también se va a llamar logueo o usuario. Ahora le podemos poner logueo. Listo. Y traemos el paquete de datos, la capa datos, y luego cada una de las tablas de ese paquete, de esa capa de datos. Y aquí, si utilizáramos lo que es el API REST, también podríamos hacer otro paquete que haría por aquí afuera, que sería también un paquete para el API REST, que es el que nos va a permitir conectar entre la interface y los datos por medio de esa capa del API REST. Entonces creamos aquí otro paquete aquí, y le podemos colocar que eso va a ser API REST. Entonces podría ser así también, API REST, API así, REST, ya. Pero dentro de REST vamos a colocar también componentes, un solo componente, que es precisamente el HTTP, el protocolo HTTP. Listo. HTTP, listo. Lo agregaríamos aquí, y como vimos en el ejemplo, ya está terminado. Aquí lo que vamos a agregar los colorcitos, las conexiones, donde esta se conecta, esta se va a conectar con esta aquí le podemos jalar para organizar esa conexión aquí. Cada de estas
clases se va a conectar con el API REST y luego el API REST se conecta con aquí con la capa de los datos. Entonces, que es más o menos lo que vimos acá. ¿Bien? Y ahí creamos para esos colorcitos, es muy fácil. Simplemente si queremos darle un colorcito a esto, le damos clic aquí, nos venimos acá a los colores, le damos clic aquí a cualquier color, luego ponemos el color que queremos aquí azul, le damos clic aquí para que se quede resaltado y ok, ya, así le colocamos color. Y de esa forma armamos nuestro diagrama de despliegue, de componente. Vamos a ver el diagrama de despliegue. Es un diagrama ya más físico, enfocado en lo que tiene que ver con la red, con la estructura de equipos de la empresa, en donde vamos a desplegar ya el software como tal, ya es la parte final de nuestro proyecto. Entonces, vamos a ver, yo lo tengo acá, vamos a pasarnos para que yo lo tengo. Y también, pero acá va a trabajar es con, vamos a ver, aquí está, vamos aquí, y aquí está nuestro diagrama de despliegue, donde también vamos a poder ver que aquí vamos a trabajar con nodos. Aquí se crea algo que son nodos, aquí, con esta que está aquí, le damos clic y este es un nodo. Cada cosa esta es un nodo que tienen unas conexiones, como podemos ver aquí, y dentro que vamos a agregar los diferentes los componentes que teníamos acá en el diagrama de componentes. Estos mismos los arrastramos. Si yo creo uno aquí, vamos a crear uno aquí, un nodo nuevo de ejemplo. Aquí vamos a hacerlo en el otro ejercicio aquí, pero vamos a crear entonces el nuevo, que es el diagrama de despliegue. Un paquete, le colocamos diagrama de despliegue, listo, quedó feo, diagrama de despliegue, ahí, listo. Y aquí dentro vamos a crear ya el diagrama de despliegue, que es ¿dónde está? No lo veo. Aquí, deploy, ya tenemos el diagrama de despliegue. Entonces vamos a crear un nodo. Aquí está el nodo, lo ponemos aquí, suponiendo que este va a ser el nodo del servidor, un servidor web, donde va a ser un servidor de aplicaciones y un servidor que va a proveer tanto las aplicaciones como los datos. Entonces nosotros tenemos acá lo que son las aplicaciones, sabemos que son las interfaces, y los datos pues son la capa de datos que tenemos acá. Entonces aquí está donde, en el diagrama de ¿dónde está el no? Creo que es esto. Aquí le colocamos mal el nombre, porque esto es, ¿dónde está? No, se lo colocamos mal, vamos a ver, ahí está, vamos a abrirlo. Creo que le colocamos mal el nombre. Ya, sí, porque es que no se llama diagrama de despliegue, este es diagrama de componentes. Ya, listo, y aquí tenemos. Entonces, de este diagrama de componentes, lo que vamos a hacer es estos componentes que están aquí son los que vamos a arrastrar para este diagrama de deploy, que es este que está aquí. Bien, listo. Entonces lo que hacemos es que los de interfaz, el logueo, el menú, lo arrastramos para acá, el menú también lo arrastramos para acá, y todas las interfaces que tenemos ahí. Esta nos trae la relación que está en componentes, pero la eliminamos, pero no del modelo, sino suprimir, porque si no también nos la borra del modelo y nos daña el modelo del diagrama de componentes, y así. Y de igual forma hacemos con la de base de datos, con la capa de datos, arrastramos las que tengamos ahí y listo, las colocamos aquí. Así mismo vamos a crear, como vimos acá, cada uno de estos es un nodo. Entonces es muy sencillo, como vimos, arrastrar. Luego creamos otro nodo de esto, otro nodo, y este nodo es el router que vimos acá. Estos colores se los di, como vieron, le di el color de esa forma. Entonces aquí tenemos otro nodo, el nodo router. ¿Qué va a hacer este nodo router? Le va a dar es el que le provee, o sea, el proveedor de internet para el servidor, ¿verdad? Y también aquí este va a un switch. Aquí también podríamos conectar, en vez de esto, podríamos quitar esta conexión de aquí y mejor colocar esa conexión directa
desde aquí. Acá vamos a hacer así también, mejor así, porque este es el proveedor de internet, y aquí le da internet por medio de un switch que lo que hace es repartir las IP que vienen desde el router, y le da internet para permitir la conexión entre los clientes, entre el servidor y los clientes. ¿Cuáles son los clientes? Cada PC de estos donde se va a instalar las diferentes interfaces. Por ejemplo, aquí tenemos el cliente del PC1 de pedido. Entonces aquí no vamos a instalar todas las interfaces, ¿no?, del sistema, solamente de acuerdo al rol que le hayan asignado a esta persona o a este cliente computador que va a abrir un logueo. Obviamente tiene que loguearse siempre, pasar al menú, y el menú seguramente va a tener una restricción donde solamente va a mostrar aquellas interfaces que nada más le competen a este equipo, a este cliente pedido, o sea, a este equipo o computador. De igual forma hacemos con este, y todas estas interfaces las vamos a traer. Acá no se manejan bases de datos, aquí son nada más las interfaces, porque las bases de datos las estamos manejando acá, ¿ya? Entonces aquí nos permite que a cada equipo, cada computador, le agreguemos la interfaz que de acuerdo a los roles, a los permisos que le hayan asignado al sistema. Aquí tenemos entonces también como un punto de acceso, un access point, que lo que hace es extender aquí esta conexión para estos equipos que son inalámbricos, que vendrían siendo esos equipos que nos permiten leer la tarjeta de Visa o Mastercard. Acá tenemos otros nodos que se los asignamos a cada equipo. Ya saben que esta asociación está aquí, la asociación de la comunicación por medio de la ruta de comunicación está aquí. A este cliente le asignamos otra ruta de comunicación, que es la impresora. Cada equipo tiene una impresora, ¿ya? Aquí está impresora 1, impresora 2, impresora 3. Y de esta forma creamos rápidamente e intuitivamente y profesionalmente un modelo de despliegue. Esto aquí vendrían siendo como las características de cada equipo: qué sistema operativo tiene, qué generación es, qué procesador, etc. Entonces mira cómo creamos el modelo de despliegue, ¿ya? Aparte del modelo de despliegue tenemos algo que es el modelo o el diagrama de clase. Espera un momento, voy a mirar cómo va aquí en cuánto grado. Listo. Entonces vamos al diagrama de clase. Creo que también lo tengo aquí. Diagrama de clase. Para mí todos estos diagramas y modelos son muy importantes, pero este diagrama de clase como que es el más, no el más importante, sino como que le da la estructura al software, porque este ya es orientado a la programación, orientado a objetos. Entonces vamos a pasarnos para el diagrama de clase. Diagrama de clase, aquí está, aquí lo tenemos. De igual forma, acá en el ejemplo lo que tenemos que hacer es, aquí es agregar aquí nuestro diagrama de nuevo paquete y diagrama de clase. Aquí dentro le decimos que agregue el diagrama de clase, que es el primero. Listo, y aquí se crea y nos despliegan todas esas herramientas o elementos que nos permiten crear el diagrama de clase. Aquí. Que aquí por lo menos estamos analizando ese diagrama de clase, pero o sea, digamos que el diagrama de clase para mí es uno de los diagramas como más importantes de la programación orientada a objetos en cuanto al lenguaje de UML, y esto se utiliza ampliamente en el análisis y el diseño del software. Digamos, en fin, que el diagrama de clase es como una representación, no, es una representación que nos va a mostrar las clases, los atributos. Pero ¿cuál es la clase? Esta es una clase, la clase empresa, y sus atributos son estos que están aquí. Son como, digamos que en una tabla, en una entidad, estos serían los campos, o sea, las columnas. Pero también tenemos algo que son unos métodos, y estos métodos son los que le van a dar comportamiento a la clase, ¿ya? Que son como especie de una función. Ahorita vamos a mirarlo ya comparándolo con formulario y con un código. Entonces esas clases están formadas entonces por sus atributos, sus métodos y también unas relaciones. Cómo se relacionan ellas, ya sea de agregación, una decomposición como es esta, una generalización, como vemos aquí, esta generalización, o
también se le llama de herencia, ¿ya? O una asociación normal. Entonces, en otras palabras, podemos decir que, o sea, que un modelo, que el diagrama de clase es como un modelo, es el modelo estático del sistema en el cual se va a describir cómo es que está estructurado el código y cómo se relacionan estos que están aquí, estos objetos entre sí, ¿verdad? Cada clase está en un objeto. Bien, entonces vamos a interpretar una clase. Aquí tenemos una, dos, tres, varias clases, la clase de departamento, la clase tercero. Cada esto es una clase, como les decía, con sus atributos y con sus métodos. Bien, entonces decimos que comparemos esto con una interfaz, un formulario podríamos decir, de cliente. Yo creo que aquí tengo un ejemplo de eso. Aquí, sí, aquí lo tengo. Como para rápidamente enfocarlo, cómo se relaciona bien esa clase en su forma abstracta ya en algo ya real. Aquí. Listo, para que abra. Mira, aquí tengo este pequeño proyecto y le voy a decir cliente. Entonces comparemos este formulario de cliente con una clase de esta. Suponiendo que este sea la clase cliente, que la podemos crear también aquí, una clase cliente aquí. Bien, entonces la clase cliente que lleva puede llevar un ID, pero ese ID acá no lo mostramos porque este ID es abstracto, es interno, él se va generando automáticamente de forma ascendente, pero ahí va internamente va ese ID. Pero también lleva un nombre que puede ser un atributo que va a ir aquí como este nombre, un tipo de documento, un documento aquí, un teléfono, la ciudad donde vive, el correo. Entonces cada uno de estos atributos representa acá también los atributos o estos campos acá que tenemos acá, ¿ya? Porque es que esta clase lo que le va a dar, en fin, lo que va a hacer demostrar o lo que va a hacer es darle comportamiento a esa interfaz. Y aquí vemos estos botones que nos vienen a representar como estos métodos que vemos aquí, ¿ya? El método guardar, el método actualizar, el método eliminar y todos los métodos, todas las acciones que necesitemos hacer sobre este formulario. Entonces, cuando vamos a guardar, ¿qué hace esto? La programación orientada a objetos. Se va acá a esta clase, a la clase, digamos que esto es cliente, y va a buscar el método que permita hacer esa acción que es guardar, o si es actualizar o si es eliminar. Cada que presione un botón aquí, se va a llegar hasta esa clase y va a ejecutar lo que hay dentro, el código que está dentro de cada método de esto. Entonces, en fin, esto es lo que es un diagrama de clase, pero aquí por lo menos si quisiéramos crear una clase de esa es sencillo. Aquí damos clic aquí y la ponemos aquí. Ya. Entonces expliquemos estas relaciones. Mira, tenemos relaciones de herencia. ¿Cuál es la herencia? Mira, o qué nos dice lo que es la herencia. La herencia lo que nos quiere decir es que aquí tenemos la clase tercero. ¿Qué es un tercero en contabilidad? Puede ser un empleado, un proveedor, un cliente, un banco. Esto puede ser un tercero, ¿verdad? Pero aquí un empleado también tiene un nombre, tiene un documento, un tipo de documento, un teléfono. Entonces, como la programación orientada a objetos, uno de los principios que nos lleva es a reutilizar. Pero aquí lo que hacemos es reutilizar estos mismos atributos que están aquí, más otros atributos propios de esta clase. Entonces eso es lo que se llama heredar. Entonces esta clase o esta subclase hereda de esta clase principal o superclase, de esta superclase o clase padre. Esta clase hija hereda de esta clase padre, ¿verdad? Hereda algunos atributos, incluso también puede heredar métodos también de esta clase. También lo vamos a ver ya a nivel de código. Tenemos dos relaciones que son una agregación y una decomposición. Aquí es fácil ver cómo nos muestra cuál es la agregación. Entonces, por lo menos esta agregación, vemos que hay una clase tercero y una clase de dirección. Esta relación es más débil que esta. ¿Por qué? En esta agregación, si llegáramos a eliminar esta clase de dirección, se elimina, no existe.
tercero sigue existiendo, ¿ya? Porque aquí podríamos meter el tercero sin dirección, también se puede decir sin dirección. Contraria a esta es una relación, o digamos no contraria, muy parecida, pero es una composición, una relación de composición, en donde digamos que la empresa se compone de áreas, está compuesta por áreas. Dentro de una empresa hay muchas áreas, el área de contabilidad, el área de empaque, etcétera, de inventario, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que si se destruye la empresa, pues también se destruyen las áreas, porque ¿dónde van a quedar las áreas? Entonces eso es lo que es una composición. Y después tenemos ya lo que son las asociaciones directas entre una clase y otra, como es esta. Entonces es bastante sencillo, simplemente cogemos que creemos la composición y la agarramos de aquí hacia acá. ¿Listo? Vamos a eliminarla del fondo. Es bastante sencillo crearla. Bien. Pero vamos a llevar como una especie de un código. Vamos a mirar un código para que nos deje ver. Creo que vamos a ver aquí más o menos, interpretamos esta clase. Ya la interpretamos desde la interfaz. Ahora cómo sería más o menos un código. Un pequeño código aquí. Pero yo creo que tengo uno aquí. Yo tengo vamos a decirlo todo, si me toca descargar un pequeño, ¿cómo es? Un pequeño programita que nos deje. Creo que lo tengo aquí, vamos a mirar. Aquí, este es un editor, algo que nos permite ejecutar código JavaScript sin tener que montar nada desde aquí. Vamos a hacer aquí, vamos a construir una clase cliente. Vamos acá, aquí, suponiendo que esta sea la clase cliente. Esta clase cliente, digamos que va a tener unos atributos, va a tener unos métodos. Y como comenzamos a crear esa clase, siempre con la palabra reservada class, y vamos a colocar el nombre del cliente. En este caso ese es el nombre de la clase. Otra cosa, estas clases siempre se colocan a partir siempre en mayúscula aquí. Mayúscula, no es en mayúscula. Los métodos en minúscula. Entonces esta clase, primero, por lo general encapsulamos esos atributos con el objetivo de que esos atributos no sean accesibles desde cualquier parte, sino desde la misma clase o desde donde nosotros querramos. Y esa encapsulación es lo que llamamos como visibilidad de ese atributo, que puede ser privada, protegida, que es protected, o la normal, que es pública. Tienen otras, pero esas tres son las que más se utilizan. Por lo general siempre la vamos a colocar que está privada. Entonces privada, vamos a mirar los atributos. Tenemos un ID cliente y tenemos un ID nombre, y tenemos también un ID nombre y ya, y digamos que un apellido, ese es el atributo nada más. Esto es cuando vamos a trabajar con encapsulamiento, que es lo que tenemos que hacer, porque eso es otro de los principios de la programación orientada a objetos, lo que nos hace fuerte nuestro software, ¿ya? Eso lo vamos a ver también en un código, cómo es que se funciona los métodos accesores y los métodos que son los métodos getter y setter. Bien. Pero además de eso también se maneja otra parte, que es el constructor. Miramos aquí, el constructor. ¿Qué es el constructor? Es también un método también de la clase constructor. Ahí. Y el constructor lo que nos va a permitir es inicializar estas, digamos, variables, también puede ser variable, estos atributos. Nos va a permitir darle un valor, porque están inicializados pero no tienen valor. Ahora, en otros lenguajes como Java, aquí nos va a permitir colocarle de qué tipo es esa variable o ese atributo, entero. Aquí no, en JavaScript es dinámico. Entonces aquí dentro que vamos a decirle que vamos a darle valor a estos atributos. Entonces por lo menos aquí ID cliente, entonces siempre con la palabra this. ¿Qué quiere decir this?
This quiere decir, hace referencia a este objeto, a todo este objeto, this, este objeto, o sea, dentro de este objeto, lo que está. ¿Y cuál es eso? Un ID cliente. Un ID cliente. Y vamos a decirle que es igual a 0. Ahorita le colocamos otro valor, igual a 0. Se me mueve. Aquí, igual a 0. Seguimos con el otro que es nombre, pero también siempre con this. Y le decimos que el nombre es igual a espacio vacío, así, por ahora, ¿verdad? Y luego le vamos a decir también this, apellido. Le estamos asignando ya valores a estos atributos vacíos, pero le estamos asignando valores. Así, ya le asignamos valores. Y ahí tenemos valor. Luego vamos a crear nuestros métodos, pero aquí tenemos este constructor, y este constructor también lleva unos parámetros, porque a través de estos parámetros, cuando instanciemos la clase, es decir, cuando la llamemos acá afuera, estos parámetros van a representar, son los que le van a dar el valor a estas variables. Entonces, por lo general uno acostumbra a colocar estos parámetros con el mismo nombre que están acá, pero yo siempre le coloco algo distintivo, ponemos una rayita. Entonces, lo que vamos a decir aquí es que vamos a colocarlos primero, ID cliente, y después le colocamos la rayita a nombre para que nos lo traiga rápidamente, y después apellido. Ahí está. Y lo podemos dejar así, pero yo le coloco, para no confundirse, a modo académico, aquí. Listo. Estos parámetros, cuando se instancien, se van a reemplazar por unos valores reales. Y son, entonces, ¿qué le estamos diciendo aquí? Y aquí podemos quitar esto. Le vamos a decir aquí que esta variable que está acá va a ser igual a ¿qué? A lo que ven en este parámetro. Ahorita mostramos cómo se instancia y cuáles son sus parámetros. Entonces le decimos que raya ID cliente. Ahí está. Lo mismo aquí. Quitamos esto porque ya le vamos a dar un valor nombre. Y ahí está nombre. Ya sabemos que ese punto y coma es por convención, pero no porque se necesita. Y este sería apellido. Ya, listo. Y ahí tenemos ya nuestro constructor, en el cual ya le hemos asignado valores. Aquí, en este caso, como tenemos estas variables encapsuladas, con el modo de acceso privado, pues deberíamos también crear unos métodos accesorios, como es el getter, etc. Pero ahorita lo vamos a dejar así quieto. Entonces vamos a crear ahora lo que son los métodos. Tenemos un método que es guardar registro. Guardar registro. Ya, listo. Tenemos otro método que es editar registro. Editar registro. Aquí. Y tenemos otro método que es eliminar registro. Listo. Entonces, dentro de estos métodos, hagamos una cosa. Espera un segundo aquí. Vamos a un momentico aquí. Listo. Entonces vamos a seguir con estamos aquí, ¿verdad? Que estamos aquí en el navegador. Bien, entonces vamos a seguir. Ya tenemos ya los nombres de los métodos, que son los que van a definir el comportamiento de estos atributos. Y entonces se supone aquí lo que queremos es guardar, pero aquí lo que vamos a mandar es un console log. Vamos a colocar un console log aquí, console.log, donde digamos que nos va a mostrar. Mira cómo lo hacemos con el 96. Ahora les explico esta parte, porque igual la clase es más o menos para que entiendan precisamente la clase. Entonces aquí le decimos que nos va a mostrar this, tenemos ID cliente. ¿Qué más? Aquí también le vamos a colocar signo peso, entre llaves le vamos a colocar que es this, nos va a traer el nombre. Luego aquí signo peso, apellido, pero con el this. Ya les dije que esto lo que hace es referirse al objeto actual, a la clase esta, porque esto es un objeto. Dentro de este objeto, estos. Listo. Entonces, lo mismo podríamos, y aquí le podemos colocar un mensaje aquí, que digamos el registro ha sido guardado. Puede ser así. El registro se guardó, se almacenó con éxito. Entonces todo este código que va aquí
es el que se supone debería funcionar cuando le dé clic aquí, todo este código, porque él va a la clase, ¿a cuál clase? A la clase cliente que está acá. Vamos a ver, ¿dónde está aquí? A la clase cliente que está aquí y busca el método guardar, porque dentro de este botón se le va a dar una instrucción de que busque ese método dentro de esa clase y que se va a ejecutar el código que esté aquí. Ahora tenemos un ejemplo, ¿verdad? Y lo mismo podemos hacer para todo esto, igualito. Pero acá le decimos que el registro se editó, es un mensaje diferente. Acá sería el mismo, pero sería que el registro se eliminó. Listo. Y luego lo que les decía, toca instanciar esa clase, toca instanciarla aquí fuera ya de la clase. Aquí tenemos que tener en cuenta estos paréntesis. Aquí abre la clase y cierra la clase, y cada uno de estas llaves son parte de cada método, y esta es la llave que cierra el constructor. Entonces miremos acá ahora, vamos a instanciar. ¿Qué es instanciar? Es como ya llamar esta clase para poder utilizar cada uno de estos métodos, ¿ya? Entonces digamos que vamos a instanciar la clase, se comienza esta cosa aquí de esta forma, con una constante, y le vamos a decir que es la constante guardar, por ejemplo, es igual a un nuevo objeto que se instancia desde la clase cliente. Y aquí vamos a entender lo que son los parámetros que tenemos acá. Estos parámetros ahora se van a reemplazar por estos valores que vamos a colocar aquí. Uno es el ID. La ID 1, un ejemplo. El nombre, mi nombre. Hamilton. Así. Y luego viene el parámetro apellido, que va a ser Herrera. Listo. Entonces, estos parámetros que estamos colocando aquí son los parámetros que van a ser reemplazados por estos valores, que a su vez van a llenar cada uno de estos atributos. Entonces ejecutemos a ver qué dice. Pero ahora lo que tenemos que hacer es llamar ese objeto guardar, que sale de la instanciación de la clase cliente. Guardar, y vamos a llamar el método. El método se llama registrar aquí. ¿Cómo se llama? Se llama guardar, a ver si sale, guardar registro, aquí, tan, listo. Ahora miremos a ver si se ejecuta. Creo que está todo listo. Guardar, corazón, guardar registro. Mira que lo tenía mal escrito, pero eso no me salía. Cuando uno le da punto, él debe de una vez mostrarle aquí cuáles son los métodos que hacen parte de esta clase cliente que se instanció en el objeto guardar, ¿ya? O sea, lo que va a hacer guardar, lo que va a hacer es, se crea como un objeto y va a representar la clase, y dentro de estos objetos que se van a guardar todos estos métodos que podemos llamar y todos los atributos. Entonces vamos a decir registrar, ¿cómo se llama? Pues se llama guardar registro, y vamos a ejecutar a ver qué pasa. Bien, a ver. Aquí sale el registro se almacenó con éxito, pero aquí sale un define, estos tres parámetros. ¿Qué vendría a salir aquí? El ID, el nombre y el apellido. Pero ¿por qué sale un define? Porque resulta que aquí, si yo quisiera darle aquí, tendríamos que quitar este encapsulamiento. Entonces vamos a quitarlo por ahora, porque se supone que tendríamos que darle acceso a esos atributos porque los tenemos protegidos, y eso es lo importante de la encapsulación. Y tendríamos que hacer otro proceso aquí, que es el de los métodos accesores, como es el get y el set, para poderles dar acceso. Vamos ahora a ejecutarlo. Vamos a ejecutar aquí, no está mal escrito aquí. Vamos a ver si está mal escrito. A ver qué pasó. ¿Está mal escrito o qué? Ahí cliente, nombre, apellido, nombre, ahí cliente, nombre, apellido, y aquí vamos a ver dónde lo está trayendo. Supuestamente debería traerlo aquí, cliente, aquí debería traerlo,
Miremos aquí un segundo, para no alargar tanto esto. Parece que hay un pequeño error aquí. Ya, que falta en la S. Ya detecté la S. Pues, claro, no iba a salir. Entonces, listo, le damos aquí a ejecutar. Ya aquí está. Si pueden ver aquí está. Si colocamos aquí, en vez de guardar, colocamos, creamos otra instancia. Podemos instanciar esta misma clase, pero en otro objeto. Aquí, vamos a crearla en otro objeto que se llame, que no sea guardar, sino editar se va a llamar igualito. Y aquí no vamos a llamar guardar, sino vamos a llamar que se llama es editar. Ahí está, aquí está. Listo. Entonces ya se va a ejecutar es este objeto. El objeto ya no guardar, sino aquí es editar. Ya listo. Y le damos listo. Y ahí tenemos el registro se editó. Entonces lo que hacemos es instanciar la clase para crear un objeto, y dentro de ese objeto vamos a poder tener tanto los métodos como los atributos de ese método. Entonces eso es lo que es a grandes rasgos cómo se relaciona esto que hayamos visto acá. ¿Dónde está? Esta clase con su nombre de la clase, sus atributos, sus métodos, que es lo que vimos acá también. Aquí el nombre de la clase que está acá arriba. Bueno, ese constructor ya no aparece, pero ya esto es algo del desarrollo, y los métodos, y luego la instanciación, ¿ya? Y cómo la podemos relacionar luego con este sistema, por ejemplo aquí. ¿Sí ves? Entonces, eso era pues lo que les quería enseñar, lo que quería que tuvieran un apoyo sobre cómo crear esos modelos, esos diagramas, y que tuvieran un poco de conocimiento sobre lo que es la programación orientada a objetos por medio de las clases, que más adelante vamos a profundizar. Listo, entonces que tengan un buen día.